Muy buen día a todos. Vamos a presentar directamente en este congreso la importancia del liderazgo ético, en este caso de las corporaciones, un liderazgo ético corporativo en relación principalmente en el caso de las instituciones educativas en este congreso. Entonces, quienes habla, Jairo Enrique Cortés, que directamente vamos a tratar dos grandes focos. Uno de ellos tiene que ver con un marco de referencia teórico que basado en la teoría de Bronfenbrenner, donde él nos habla de una teoría ecológica y que posteriormente se convierte en una teoría bioecológica porque ella incluye un factor que es el ontosistema, es decir, el componente biológico, las subjetividades de la persona también. Pero entonces Bronfenbrenner es muy conocido porque nos da un modelo basado en sistemas, es decir, la influencia que ese individuo tiene en un contexto inmediato, es decir, el individuo estando dentro de un contexto, en un territorio, es decir, yo, Jairo Enrique, en un contexto, en una universidad, en un escenario como este, es como yo impacto el ambiente y el ambiente me impacta a mí. Y en ese orden de ideas hay unos niveles de sistemas en términos de cómo yo lo puedo llegar a impactar y sobre todo cómo él me llega a impactar a mí. Entonces ese va a ser un componente fundamental en cómo comprendemos la ética corporativa para llegar a las instituciones y demás, y cómo se va formando el individuo en relación hacia cada uno de los contextos donde ha llegado a estar. Por otro lado tenemos un enfoque que es el enfoque praxeológico, una forma de ver la realidad en términos del sistema educativo y que es el sello institucional de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en este caso Mi Minuto, y donde actualmente laboro. Allí hacemos una propuesta básicamente en unas fases que nos sirven metodológicamente para entender cómo vamos a abordar la ponencia y las investigaciones o trabajos que hemos venido realizando. En ese orden de ideas tiene unas fases que va desde el ver, primero observo, conozco la razón, la actualidad, pasa a un juzgar, un diagnóstico, después un actuar que podría ser un intervenir y a una evolución creativa. Entonces, teniendo presente ello, vamos a pasar a abordar cada uno de estos elementos, comenzando por el elemento teórico fundamental en términos de marco de referencia y posteriormente pasaremos a cómo lo realizamos y qué encontramos en estos ejercicios. Entonces, teniendo presente lo anterior, hablamos en primera instancia de un microsistema, cómo ese individuo está en un contexto inmediato. Diríamos desde Vygotsky directamente una zona proximal, es decir, lo más cercano donde la persona se llega a desenvolver, es decir, el aula de clase, los compañeros, la maestra y fundamentalmente, en este caso, la familia. Para ello, me he permitido traerles el día de hoy un video donde se trabaja directamente, mejor dicho, escuchen ustedes y ahora podemos debatir un poco alrededor de este tema. Entonces, allí vemos el video, por cuestiones de practicidad no lo va a colocar todo, ingeniero. Entonces este video lo dejamos en 2 minutos 03, entonces para tenerlo presente. En ese orden de ideas, viendo el video, vemos la influencia, no solo, en este caso lo vemos en términos negativos, pero también la familia juega un papel importante en términos positivos. Es ese contexto inmediato, la familia en términos de los principios, los valores, son los primeros modelos que se puedan llegar a tener. Entonces, aquí nos da una reflexión que muchas veces nuestros hijos son el resultado o el producto de lo que nosotros los vamos formando. Muchas veces pecamos por exceso o pecamos por defecto. Y en el caso de la configuración, ese microsistema y en este caso la familia influye bastante en el individuo, en la persona, porque está conformándose a entender ese mundo. Y cuando lo explora, en este caso el video nos muestra un hurto y la familia lo perdona, pues lo que va a hacer es seguirlo realizando hasta llegar a otros sistemas. A continuación vamos a ver lo que tiene que ver con el mesosistema y ahí ya las personas cómo se relacionan en un contexto. En este escenario puede ser donde la persona trabaja, la misma relación donde establecen las universidades y demás. Entonces vamos a ver un video
donde la persona ya establece unas relaciones, pero principalmente nos atrevimos a preguntarles a las personas cómo le va en sus sitios de trabajo, ¿verdad? Principalmente si sus jefes han sido o no han sido éticos. Sí, totalmente éticos. Uno, porque respetan a las personas con las que trabajan. Entonces, aquí ingeniero principalmente dejamos presentar el video. Este dura, lo dejamos un poco más extenso para que vean cómo las personas perciben directamente a los jefes, y ya nos vamos adentrando un poco en relación a cómo ha sido su relación con los jefes. Vamos a encontrar versiones positivas y no tan positivas. Entonces, viendo el video, principalmente encontramos que hay personas que tienen distintas percepciones en el contexto en el cual se encuentran. A veces el individuo, y ya cuando hablamos en el mesosistema, ni siquiera tiene contacto directo con el jefe, pero le llegan discursos, diálogos, no, que él es un corrupto o que él es una persona muy correcta. Entonces, teniendo presente ello, se configura la realidad de la persona. En este caso encontramos discursos directos de las personas donde nos expresan cómo ha sido su experiencia con algunos jefes, donde algunos quizás han intentado ocultar, y algo que es muy tendencia, la mayoría comenzamos a percibir, o a veces por aceptación o anclar, a describirlos como positivos, pero cuando podemos llegar a ser totalmente sinceros, a veces, y algunos vemos en el último específicamente, donde no narra que los jefes han llegado a ser sinceros, o que no podía, como decimos popularmente, meter las manos al fuego por ellos. Por otro lado, pasamos al exosistema, y acá sí que es importante para la audiencia en relación a que acá ya estamos hablando de un sistema educativo, las decisiones que podemos llegar a estar tomando, cómo influyen en la formación que se pueda llegar a estar plasmando. Y me permito leer en este caso una frase muy conocida en términos de un mensaje que hay en la Universidad de Sudáfrica, donde dice: para destruir una nación no se requieren las bombas atómicas o misiles de largo alcance, solo necesita bajar el nivel de educación y permitir que se acopie en los exámenes. Por lo tanto, esos pacientes pueden morir porque desde la misma estructura en la escuela estamos permitiendo que las personas comiencen a ser corruptas, comiencen a fallar directamente en esa relación de no ser los más éticos. Entonces, en un sistema educativo, la religión, los medios de comunicación influyen en este individuo cuando somos permisivos muchas veces, o quizás también por exceso, pero que van formando. En este caso, dentro de lo que queremos plasmar es que el colapso de la educación en un sistema, en una nación, por lo tanto, afecta directamente al individuo en lo que pueda llegar a estar haciendo. Si no le damos valor al sistema educativo, no vamos a conllevar a transformar una sociedad. Y de ahí pasamos a un aspecto fundamental, que es la cultura y la subcultura, para llegar a transformar ello. Acá vemos directamente en un certamen de fotografía. Vamos a escuchar a nuestra ponente en dicho evento, donde nos envía un mensaje claro y fundamental frente a cómo podemos transformar una cultura o una sociedad. Entonces acá el ingeniero ya lo conoce al derecho al revés, porque lo pasábamos, antes lo teníamos en un sistema, pero acá ella habla de cómo desde los principios culturales de practicar los valores y demás, incluso indígenas, se puede llegar a transformar directamente la familia, la escuela, la sociedad y demás. Entonces, volver a esos principios de origen que hacen parte de la cultura, enseñar con el aprendizaje que tiene ciertos símbolos y aspectos fundamentales en cada una de las regiones. Entonces, aquí principalmente una de las principales conclusiones, y que el ingeniero también, pues, lógicamente agregará varias desde su punto de vista, es directamente cómo vemos diferencias culturales, en este caso en México, indígenas, donde cometer actos, digámoslo así, corruptos o antiéticos,
puede llegar a abordarse si rescatamos principios desde el mismo hogar, desde la misma educación, desde los valores, que es algo que el ingeniero recalcó y que viene más adelante. Entonces, en términos de conclusión, que fue otro de los aspectos que el ingeniero mencionó, en términos de conclusión de los sistemas que acabamos de ver, nos permitimos preguntarle a unas personas si ellos de dónde aprendieron a ser éticos para entender frente a ello. Bueno, la ética se aprende en casa. Entonces, las personas acá lo que nos narran es que lo han aprendido en casa, lo han aprendido con los profesores. Son los dos ejes fundamentales que ellos nombran que influyen en ellos para llegar a ser éticos o no éticos por otro lado. Entonces escogimos varios videos y creería que la principal conclusión es esa. Uno, la familia como foco transformador y que lo nombran el microsistema y demás. Y lo otro, cómo es las personas a quienes se les preguntaron reflejan a profesores, a la universidad y demás como ejemplo para formarse para llegar a ser éticos. Entonces, teniendo presente que ya vimos cada uno de los sistemas de la teoría de Bronfenbrenner, vamos a pasar a lo que corresponde al enfoque praxeológico. Para ello vamos a iniciar desde la fase del ver, donde vamos a complementar un poco a lo que vimos en cada uno de los sistemas, pero en la primera fase del ver tenemos que abordar unos aspectos teóricos, donde la ética la entendemos como la ciencia que estudia la moral, mientras que la moral llevamos a esos comportamientos o acciones que se ejecutan. Esto lo hemos reflejado en un texto que ya más adelante les vamos a comentar, que tuvimos la oportunidad de llegar a escribir. Entonces, teniendo presente lo anterior, la teoría de sistemas, la teoría ecológica de Bronfenbrenner, podemos identificar que desde la escuela se estaba hablando de una formación y que va en coherencia a lo que estábamos mencionando. Formar en honestidad, la importancia de la honestidad, de la responsabilidad en cada uno de esos principios que si vemos hoy en día se han perdido, muchas veces no le damos el valor que se requiere a los principios, quizás muchas veces en la educación, y lo vamos a ver en el juzgar, le damos quizás más importancia a esos aspectos de contenidos teóricos fuertes de una disciplina y demás, y quizás lo que conocemos como la parte blanda, la inteligencia emocional y demás, no le damos tantos fuerza o fortaleza, y acá encontramos que desde el hogar, desde la escuela, permitimos que se copien, permitimos muchas veces que el estudiante llegue tarde y falsifique la excusa o algo por el estilo. Entonces, de cómo vamos formándolo y cómo lo veíamos en la misma video del delincuente. Y la espiritualidad y demás, ahí creo que el ingeniero, pues es una idea del ingeniero que podría llegar a complementar. Aquí, como lo decíamos, ya tenemos algunos aspectos teóricos, veíamos una información, pero Botero y Fuentes en el 2015 hicieron un estudio sobre la percepción de la corrupción, que se agrupa y lo podemos complementar con el estudio de López y Roa y Chica, Correa y demás, donde comienza a legitimarse la corrupción como tal, es decir, van al barrio y las personas aceptan el mercado para las votaciones, aceptan un cúmulo de situaciones que ya no solamente comienza a ser que se fueron formando en la casa, sino que ya están consolidados en una cultura dentro de lo que veíamos en los sistemas. Es decir, la gente en promedio muchas personas comenzamos a legitimar. Ejemplo, el famoso CBY. La persona, cómo voy yo en términos del porcentaje que puedo llegar a recibir para un proyecto que se pueda llegar a realizar en mi comunidad. Si estoy en el barrio, llegan y me dan unos beneficios por ello, entonces mi interés particular prima sobre ese bienestar común y comienzo a legitimar también a los que están allá. Y es muy común encontrar entonces una verbalización como que robe, pero que haga algo. Entonces es una legitimización que como cultura, como sociedad, comenzamos a ir teniendo y que lo que hace es fortalecer esos principios y daños que nos hacen a nuestra cultura como tal. Por lo tanto, encontramos que, por ejemplo, el presidente
España le encontraron plagio y hay ministros y demás que han sido expulsados y que genera un gran ruido en términos de las dificultades que se puedan llegar a estar presentando en esa sociedad, mientras que en Colombia muchas veces, ¿qué pasa? No pasa nada, es decir, es la noticia del momento, pero a la semana tenemos otra noticia y legitimamos, pues si nuestro mandatario nos está diciendo que podemos falsificar un título, pues ¿por qué yo no? Si él que es famoso, que es reconocido, que tiene poder, porque yo no lo puedo hacer. Entonces, esto nos hace un daño cultural fuerte que se ve desde el microsistema y más grande y que hace parte de ese ver, de esa revisión que hemos podido llegar a ir realizando frente a los aspectos de poder llegar a tener una buena ética. Y por ende salieron ya hace unos años y varios quizá lo han escuchado, el rol de la universidad también con ello. Muchos graduados, entonces, cuando van a ver todos estos hechos de corrupción, comenzaban a mirar, oiga, ¿y estas personas dónde estudiaron? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo fueron formados? Y encontraban algunas universidades que no, se menciona directamente, y lo que nos da es llamar la atención acá, lo importante es, de verdad nosotros en las instituciones estamos formando a las personas integralmente para abordar este tipo de situaciones. Muchas veces nos lavamos las manos y decimos, no, eso es responsabilidad del hogar, eso es responsabilidad de la política y demás, pero es claro que esto es un aspecto de corresponsabilidad y no nos podemos hacer los de la vista gorda, y más en este congreso en términos de educación que podemos llegar a abordar. Entonces, traemos acá unas frases que les voy a permitir que participemos, por ejemplo, y lo nombrábamos ahorita, aprovechar el cuartico de hora hace parte de la legitimización que tenemos como cultura. El que no aprovecha la oportunidad es un tonto. Ya vengo que voy por un torcido, que voy a un torcido. Y hay otras que les voy a pedir que complemente. Echa la ley, échala. Y entonces ahí la gente complementaría y ya ahí le estamos dando vocería a la gente para que participe más adelante. Ahí el ingeniero creo que es mucho más extrovertido de lo que lo puedo llegar a hacer yo. Entonces, después de esto vamos con un video también en términos de conclusión, y es si las personas se están considerando éticas, es decir, teniendo presente ello, toda esa influencia, sobre todo negativa. Nosotros nos consideramos éticos y la mayoría de las personas nos van a contestar que sí, a excepción de una persona que nos dice en la mayoría de las veces. Entonces es tomarlo como ello. Muchos y hablan del optimista, muchos somos muy optimistas, y creo que el 99% de las personas, cuando se le hace esta pregunta, responderían somos éticos porque somos positivos y no vemos los errores que cometemos, vemos más fácil el ajeno que el propio. Muy pocas personas son sinceras, como de pronto lo llegó a nombrar, donde flaquea un poco, pero puede tomarse en términos de la influencia de todas esas variables, y si de verdad nosotros nos estamos comportando éticamente. No quiere decir que los que contestaron no sean éticos, simplemente que debemos de llegar a ser realistas, que estamos en un contexto donde hemos tenido muchas influencias no tan positivas y que pueden conllevar a que se presenten actos de corrupción, que el que es corrupto no es simplemente el ministro y demás, sino que pueden haber hechos de corrupción pequeños. Entonces ahí vamos con ese video. Posteriormente entonces vamos al juzgar. Entonces en el juzgar es importante tener presente que realizamos un estudio donde se le preguntaron a 730 estudiantes universitarios frente a su formación integral, teniendo presente todo ello y ya en un escenario nuestro que es las instituciones educativas de educación superior. Dijimos, oiga, está pasando esto en el país, actos de corrupción, esto y demás. ¿Qué pasa en nuestros estudiantes? ¿Cómo están percibiendo la formación que estamos realizando? Y oh sorpresa lo que encontramos. A medida que la persona avanza la edad, la persona considera que es importante que se forme integralmente, principalmente en términos del desarrollo humano. Es decir, que pueda adquirir a medida que avanza la edad, considera que la formación en estos valores que hablábamos es fundamental y es importante. Y a medida que avanza considera que es importante, pero a medida que cuando inicia el semestre la percepción integral es buenísima, dice, uy, estoy aprendiendo esto en mi carrera, estoy aprendiendo esto y demás, estoy aprendiendo que me están formando integralmente, pero a medida que avanza los semestres va disminuyendo. Tenemos una correlación inversa directamente
que a medida que avanzan los semestres los estudiantes perciben que no estudiaron lo que entraron a estudiar y que no los están formando integralmente. En pocas palabras, que cuando salgan al mercado o cuando salen al mercado laboral no están formados integralmente para poder llegar a abordar esa realidad. Entonces, aquí en términos de conclusión quisimos preguntarle a algunos estudiantes si consideran que sus profesores, o los que han tenido o los que tienen actualmente, son o han sido éticos en su ejercicio. Entonces presentamos el video, colocamos por ejemplo el video del Antonio Nariño como si el congreso es allá, y acá vamos a encontrar, ingeniero, varios que hablan positivo y hay otros que ya hablan un porcentaje, hablan de 70% que la mayoría son éticos o lo han percibido como éticos y otro porcentaje no lo han llegado a hacer. Entonces, en ese orden de ideas se toma como referencia y que complementa o confirma la información que llegamos a estar manifestando en términos del estudio. Entonces, basado en este estudio, decidimos actuar, es decir, qué se puede llegar a hacer para poder llegar a transformar, lógicamente en la medida del alcance del sistema en el que se encuentra. En este caso, tenemos como referencia que toda empresa necesita que tener unos valores éticos corporativos, es decir, la institución debe tener unos principios, ya más adelante vamos a hacer unas preguntas relacionadas con ellos. Se deben de tener desde los empleados de cualquiera de los cargos hasta el más alto, líderes comprometidos para ser éticos y sacar adelante la empresa. Eso se vuelve como un símbolo o diríamos una cognición social que las personas en esa institución deben responder con valores, deben de ser personas íntegras. Y para ser personas íntegras inicia también desde un líder que con su ejemplo está modelando y explicando, porque las personas dicen, me exigen a mí que yo sea ético cuando estoy viendo que él no está siendo ético. Entonces, en esa triangulación de esa información, las instituciones comienzan a generar esos valores y principios que lo forman éticamente. Por lo tanto, nosotros construimos o postulamos un libro que quizás muchos al leerlo van a encontrar, formar el liderazgo. No es formar el liderazgo. No es un libro, hay muchos libros que forman el liderazgo. O un libro que habla de ética, las definiciones de ética, además tampoco, sino principalmente lo que construye es por qué las instituciones necesitan tener ese liderazgo ético corporativo, es decir, líderes éticos. Entonces, para ello se propone y donde se construye directamente que las instituciones deben focalizar y ser responsables con lo que puedan llegar a estar realizando, es decir, tener corporaciones y líderes como tal responsables. Y vamos ya a la fase de evolución creativa. En la fase de evolución creativa vamos a iniciar con una pregunta que antes de mostrar qué contestó las personas, me gustaría preguntarle al público qué piensa al respecto. Entonces, Fernando, ¿qué podría hacer usted para que su familia, empresa o sociedad fuera más ética o íntegra? Primordialmente, creo que Listo, no hay problema. Pero me cogí así como la idea es que el público ahí participe, ingeniero, da la palabra y va dando la vocería. Y ahora vamos a ver un video de directamente lo que contesta la persona frente a ello. Entonces iniciamos con un video o uno de los participantes donde principalmente ella nos habla de los principios que pueden conformar, los valores que pueda llegar a conformarse éticamente en las instituciones. Entonces tenemos cada uno de estos elementos y finalmente pasaríamos a 3 preguntas que se llegaban a mencionar y que el doctor Humboldt lo presentaba. Le preguntamos al público y el público pues nos da retroalimentación. Entonces ahí creería que va un tiempo estimado que puede ser de unos 5 minutos con estas preguntas. Y finalmente, como el ingeniero lo recomendaba, unas conclusiones generales. Entonces
La familia juega un papel fundamental, se nombró en varios aspectos de la presentación para la formación y la transformación de esos ciudadanos íntegros. La educación formal, es decir, la escuela, la universidad, hace parte de esa formación integral. Las organizaciones necesitan personas íntegras, personas íntegras para llegar a ser formados, y las organizaciones deben invertir más en la ética para poder llegar a medir directamente lo que se pueda llegar a estar realizando para esa sociedad transformadora. Una sociedad también no puede vivir con tanto miedo. Ese es uno de los apartados que escuchamos en el video del chino y que no lo colocaba. No, la verdad me parece bueno, pero pues digamos que creo que no encajaba tanto en la línea de la presentación, y que contener todos los videos de lo que respondió las personas pues no encajaba tanto. Y la educación y la ética pueden combatir a la corrupción, teniendo presente en alguna de las diapositivas aparecía corrupción versus ética, siendo la antítesis de la ética la corrupción. Por lo tanto, con la educación y con la ética como tal, si formamos integralmente en ello, pues podemos combatir directamente la corrupción. Ahí podemos agregar otras conclusiones que las miraríamos mañana viernes con el ingeniero. ¿Y qué tiempo va? 26. Van 26 minutos hasta ahí resumiendo los videos. Yo calculo que la presentación en términos óptimos del ingeniero estará en 25 minutos por tiempo de preguntas. Yo hice un conteo de videos y en términos de videos son 13 minutos de video, por lo tanto si llevo 26 resumiendo más 3 estamos sobre 35 y yo calculo 40 minutos. Espero les sirva, ingeniero. Igual voy a escribir el guión diapositiva por diapositiva.